Bienvenidos a este canal. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado. Vamos a hablar del juicio final de Dios para Israel. Israel actualmente, en este 2024, se encuentra envuelto en varias guerras. Una guerra con la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza contra Hamas. Una guerra en el Líbano con Hezbollah, una guerra con Yemen, una guerra con la antigua Persia, Irán, varios frentes. Y estas guerras amenazan con incrementarse. Ahora, empezó el juicio final de Dios para Israel. Vamos a responder esas preguntas. ¿Cómo va a ser el juicio final de Dios para Israel? Israel será borrada del mapa, no existirá más como nación, como persiguen sus enemigos. ¿Por qué Dios permite estas guerras? ¿Qué profetas nos han hablado del juicio final de Dios para con Israel? Vamos a responder esas preguntas guiándonos por las Escrituras, que es nuestra fuente más confiable. En Ezequiel, en el capítulo 20, desde el versículo 32 hasta el 44, ahí este profeta Ezequiel describe el juicio final de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí narra las vicisitudes por las cuales va a pasar y nos dice cuál va a ser el resultado final de este juicio de Dios con Israel. Ahí el profeta Ezequiel nos dice que en la diáspora, cuando el pueblo judío estaba en la diáspora, ellos querían adaptarse a los pueblos a los cuales habían sido expulsados. Ellos fueron expulsados en varias oportunidades. Hubo el exilio babilónico que duró 70 años. El reino del norte fue conquistado por Asiria y dispersado. También el reino del sur fue dispersado en el año 70, pero como quedó un remanente, entonces en el año 132 fueron dispersados totalmente por el emperador Adriano. Entonces estuvieron casi 2000 años sin tierra, sin patria, como castigo por haber crucificado a su Mesías. Ahora, en este capítulo 20, el Señor le da a Ezequiel las profecías de cómo va a ser ese juicio final, ¿verdad? Ahí les dice, ¿verdad? Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, ¿verdad? Primero le promete que los va a recoger de todas las tierras de donde los dispersó, ¿verdad? Le dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ahí le está hablando el Señor al pueblo de Israel. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en las que estabais esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, ¿verdad? Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. O sea, Él los iba a sacar de los pueblos y ya los sacó, ¿verdad? Ya lo sacó. Aún quedan como 6-7 millones de hebreos fuera de Israel, ¿verdad? Pero ya hay unos 7-8 millones en Israel. Entonces ya esa parte se cumplió, ¿verdad? Y dice, como litigué este es el versículo 36 de ese capítulo 20. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Esa parte que dice ahí, haré pasar bajo la vara, ¿en qué consiste? ¿Cómo va a ser Dios hacer pasar bajo la vara al pueblo de Israel? Un pueblo de dura cerviz. Bueno, eso se lo reveló el Señor a otros profetas, ¿verdad? Se lo reveló al profeta Juan en Apocalipsis 12, versículo 13, ¿verdad?
donde el profeta escribió: y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. La mujer que había dado a luz el hijo varón, esa mujer es Israel. El hijo varón que dio a luz fue Jesucristo, el Mesías de Israel y el Mesías del mundo. Y Satanás será arrojado a la tierra porque va a haber una batalla en los cielos contra el dragón. Esa batalla la va a liderar por parte de Dios sus ángeles y el arcángel Miguel, que es el protector de Israel. Y Satanás va a ser arrojado a la tierra. Entonces, cuando Satanás vea, pues eso está muy próximo a ocurrir porque ya estamos en los tiempos finales, entonces perseguirá a Israel. Ahora, ¿cómo lo va a perseguir? ¿Cómo va a ser esa persecución? ¿Cómo va a ser ese pasar bajo la vara? Bueno, Zacarías 13:8 nos dice cómo va a ser ese pasar bajo la vara de Dios para el pueblo de Israel. O sea, el juicio final, parte del juicio final. Dice que morirán 2 de cada 3 israelitas cuando Dios reúna todas las naciones en contra de Israel. Bueno, ya lo estamos viendo en las Naciones Unidas, ¿verdad? Son pocas las naciones que apoyan a Israel. La última vez que habló Netanyahu en las Naciones Unidas, casi todas las naciones se retiraron y lo dejaron hablando solo. Entonces ya eso se está gestando, que todas las naciones atacarán a Israel, ¿verdad? En el sitio de Jerusalén. En el sitio de Jerusalén. Y morirán 2 de cada 3 israelitas. Así es como va a pasar Dios bajo la vara al pueblo de Israel, ¿verdad? Luego en Zacarías 14:2 también vemos parte de cómo es ese pasar bajo la vara de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y yo reuniré a todas las naciones en la batalla contra Jerusalén, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será destruida, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces le esperan días muy dolorosos a Israel. Ese pasar bajo la vara va a ser sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y no solamente va a ser en Israel, no solamente va a ser en Jerusalén, sino en todas las naciones donde estén los israelitas, van a sufrir persecución. Eso lo leemos en Ezequiel 20, del 34 al 35. Dice: también en ese tiempo los judíos en todo el mundo sufrirán persecución. Ahí nos dice, cuando leemos esos versículos, llegamos a la conclusión que las naciones, en todas las naciones donde haya judíos, van a sufrir persecución, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después cuando ya Israel haya sido purificado? Porque esta es una purificación de Israel, una purificación. Bueno, el profeta nos lo dice, nos dice, ¿verdad? Yo os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí se está refiriendo a que los que no aceptaron a Jesús como su Mesías se van a perder. Los que no aceptaron a Jesucristo. Ahí Dios va a separar el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña. Porque Dios no se va a olvidar de Israel. No se va a olvidar. Él dice que tiene a Israel esculpida en la palma de sus manos, ¿verdad? Y sus promesas, todas las promesas que Dios le hizo a Israel, ¿verdad?, las cumplirá, ¿verdad? Entonces continúa diciendo el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones
con todas vuestras cosas consagradas. Entonces, al final, el pueblo de Israel, el remanente santo, va a habitar en su tierra, va a habitar en Israel, ¿verdad? Y dice el Señor, como incienso agradable os aceptaré. Dios va a aceptar al pueblo de Israel remanente ya purificado, va a ser como incienso agradable. Cuando os haya sacado entre los pueblos, haya congregado entre las tierras donde estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hayas extraído la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que lo daría a vuestros padres, ¿verdad? Y finaliza, bueno, no finaliza, en el versículo 43 de este Ezequiel que estamos leyendo, capítulo 20, dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminaste, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste. Allí los israelitas se van a avergonzar delante de Dios de todas las abominaciones que han cometido y que están cometiendo actualmente. Pero eso será el futuro final. Porque ¿cómo? De Israel. Porque ¿cómo llama Dios a Jerusalén? Bueno, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, cuando Jesucristo se dirige a la iglesia de Filadelfia, le dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén de mi Dios que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí Jesucristo llama a Jerusalén, a la nueva Jerusalén, la llama la ciudad de mi Dios. Y entonces allí en esta nueva Jerusalén estará el remanente santo de Israel, y también estaremos nosotros, todos los gentiles que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque ahora el pueblo de Dios es un solo pueblo. Los israelitas que aceptaron a Jesucristo y que lo aceptarán en un futuro, y los gentiles que hemos aceptado a Jesucristo y los que lo aceptarán en un futuro como su único y suficiente Salvador. Un solo pueblo y un solo Señor Jesucristo, y un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces así será el juicio de Dios para con Israel. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Y si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Quiero que vivas en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por mis muchos pecados. Bendito seas por siempre, Señor Jesús.